El ejercicio 3 de nuestro ejercitario 8.2 dice: un intercambiador de calor bien aislado de coraza y tubos se usa para calentar agua con un calor específico a presión constante de 4,18 kJ por kilogramo grados centígrados en los tubos de 20 a 70 grados centígrados a razón de 4,5 kilogramos por segundo. El calor lo suministra un aceite caliente con un calor específico a presión constante de 2,3 kJ kilogramos grados centígrados que entra a la coraza a 170 grados centígrados a razón de 10 kilogramos por segundo. Despreciando cualquier pérdida de calor, el intercambiador nos pide determinar la temperatura de salida del aceite y la tasa de generación de entropía del intercambiador de calor. Tenemos el esquemático de nuestro intercambiador de calor, donde tenemos agua que nosotros entra a 20 grados centígrados y sale a 70 grados centígrados. Nos da el flujo máximo del agua y nos dice que el agua se está calentando por medio de aceite que tiene un flujo máximo de 4,5 kilogramos por segundo y ingresa al intercambiador de calor, o sea, el aceite recorre por la coraza y el agua por los tubos y el aceite ingresa al intercambiador de calor, que es la parte de la coraza, a 170 grados centígrados, con un flujo de 10 kilogramos por segundo del aceite, perdón, de 4,5 era el agua, ¿sí? Entonces nosotros los 4,5 kilogramos por segundo de agua es lo que necesitamos calentar, o sea, lo calentamos de 20 hasta 70 grados centígrados a través del aceite que entra a 10 kilogramos por segundo a 170 grados centígrados. Nos pide calcular la temperatura de salida del aceite. Obviamente, si estamos calentando el agua, el aceite está cediendo calor, por tanto, la temperatura de salida debería ser inferior a la de entrada. Bueno, si analizamos nuestro sistema como un todo, evidentemente no hay transferencia de calor, puesto de que el calor que cede, como dice que está bien aislado, y el calor que cede el aceite es el que absorbe el agua. Con eso se da el incremento de temperatura. Entonces, para hallar la temperatura de salida del aceite, ¿qué hacemos? Ecuacionamos nuestro sistema, tenemos energía que entra menos que sale igual a la variación de energía del sistema. La variación de energía del sistema es cero porque un sistema de flujo estable o estacionario. Entonces, por tanto, tendremos que la energía que entra es igual a la que sale. Finalmente, ¿qué tendríamos? Que el calor que si necesitamos hallar por separado cuál es el calor que cede el agua, o sea, que absorbe el agua, o que cede el aceite, podríamos ecuacionar, sabíamos que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, puesto que es un líquido, ¿sí? Entonces, o tendríamos que sería la masa por la variación de entalpía netamente, o sea, la masa que entra por la variación de entalpía de la salida menos la de entrada, en el caso del agua, y lo mismo sería para el aceite. Entonces, si nosotros separamos, podríamos calcular con los datos que tenemos, ya que tenemos el flujo máximo, tenemos la temperatura del agua de entrada y tenemos la de salida. Entonces, con el calor específico a presión constante del agua, el flujo máximo y los valores de temperatura, podemos hallar el calor, digamos, que absorbe el agua. Entonces, con esos datos tenemos el calor tenemos 940,5 kilovatios de calor absorbido por el agua para poder lograr que 4,5 kilogramos por segundo se calienten de 20 a 70 grados centígrados, ¿sí? Entonces, como sabemos que ese calor que el agua absorbe es el que se obtiene del aceite, entonces finalmente el calor del aceite también, a través de esta ecuación, podemos determinar que la masa del aceite, el flujo máximo del aceite que tenemos, el calor específico de presión constante del aceite que también tenemos, ¿sí? Por T4 menos T3, que sería la temperatura de salida menos la de entrada, va a ser igual a Q, que es el mismo calor que calculamos que absorbe el agua, porque lo que el agua absorbe es lo que cede el aceite. Entonces, con ese valor podemos sacar la temperatura final o de salida del aceite, que es lo que nos pide, y evidentemente también observamos que nuestro resultado tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la temperatura de salida es menor a la de entrada del aceite. En el ítem B nos está pidiendo la tasa de generación de entropía del intercambiador de calor. Entonces, marcamos nuestra ecuación de balance de entropía, donde tenemos que la entropía del sistema va a ser igual a la entropía de entrada menos la salida. Esto sería la que se da por todos los valores, ya sea trabajo, calor o masa, que es
calor o masa, que es lo que tenemos, calor o masa, que es lo que tenemos, lo que varía la entropía en nuestro sistema, o sea, que se puede dar, o sea, nuestro sistema puede ganar entropía debido a calor o masa, o perder entropía debido a calor o masa, más la entropía generada durante el proceso, que es lo que nos pide determinar, y la relación de entropía del sistema, que va a ser cero. ¿Por qué? Porque es un sistema de flujo estable. Entonces, la entropía tanto de entrada como de salida es la misma y por tanto cero. ¿Okay? Entonces, tendríamos de esto que la masa de agua por la masa por la entropía inicial, más la masa del aceite por la entropía de entrada, ¿sí?, menos la masa del agua por la entropía de salida, menos la masa del aceite por la entropía de salida, va a ser igual, más la entropía generada igual a cero. Y ahí ya podemos calcular. Despejando la entropía generada tenemos esta ecuación. Pero ¿qué pasa acá? Que como nosotros tenemos agua, nosotros podemos de repente obtener estos valores de entropía, pero del aceite no tenemos datos. Entonces acá uno tiene que utilizar una parte de las ecuaciones que dimos dentro del proceso conceptual, en donde al ser líquido comprimido, líquido incompresible, ¿sí?, sustancia incompresible, nosotros podemos determinar que la entropía generada está dada por esta ecuación, que es la masa por el calor específico a presión constante, que es promedio generalmente, o promedio, ¿sí?, por logaritmo de T2 menos T1, ¿verdad?, directamente en función a los límites de temperatura. Entonces, utilizando esta ecuación, ¿sí?, podemos determinar la entropía generada, que vamos a tener, o sea, este valor que tenemos acá es la variación de entropía del sistema, ¿sí?, la variación de entropía que se da durante un proceso, lo que tenemos acá. Y esto es entropía generada considerando que la variación de entropía del sistema sea cero, ¿sí? Esta es la que reemplaza a este valor para un proceso donde tengamos líquidos incompresibles. Entonces tendríamos la masa del agua por el calor promedio del agua por el logaritmo de T2 menos T1, más la masa del aceite por el calor específico a presión constante del aceite por el logaritmo de T4 menos T3, que serían los límites de temperatura para acá. Entonces la suma de esto es lo que nos da esto, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores que tenemos y lo que calculamos, podemos tener que la entropía generada durante el proceso es de 0,736 kilovatios por Kelvin.